Saludos amigos, bienvenidos al canal. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Pedro, el apóstol Pedro, ¿era casado? ¿No era casado? ¿Era el primer papa? ¿No era el primer papa? Hoy vamos a contestar esas preguntas que se han estado trayendo como doctrina, ¿no? Estos datos se han estado trayendo como doctrina por la Iglesia Católica desde toda la vida. Y la realidad es que no hay base bíblica, no hay ningún tipo de escritura que nos deje saber tales cosas. No, ellos siempre van a inclinarse a la tradición, pues claro, porque es que no tienen base doctrinal. La tradición no es doctrina, es tradición. La doctrina son las escrituras, que es donde los apóstoles y Cristo nos dejaron lo que nosotros teníamos que seguir como doctrina, valga la redundancia, para que pudiéramos tener nuestra iglesia y pudiéramos llegar hacia Cristo. ¿Qué sucede? Hay un señor que es el sacerdote Luis Toro, que en mi opinión es lo peor que le pudo haber pasado al mundo en términos cristianos, ¿no? En términos de iglesias, sectas en el caso, porque es la iglesia católica. Pero este señor no solamente se encarga de torcer las escrituras, sino que este señor es tan astuto que busca la manera de hacer que esa escritura, ya sea con gestos de su cuerpo, muecas en su cara, que eso es a lo que él se dedica, para tratar de ridiculizar la escritura, mi amigo. Así mismo es, la escritura y todo aquel que cita la escritura, para él forzar su argumento apóstata sobre lo que realmente dice la escritura. Y vamos a ver este video que traigo en el día de hoy, donde a él se le pregunta si Pedro tenía suegra. Y vamos a ver exactamente lo que yo les estoy explicando, cómo él tuerce las escrituras. Veamos. Porque si Pedro tuvo una esposa, los sacerdotes no pueden casarse. Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Bien, Pedro tuvo una suegra, pero Pedro no tuvo esposa. Palabras del Señor que usted está viendo en la pantalla ahora mismo. Yo quiero preguntarle a todos ustedes que tienen uso de razón, ¿es posible tener una suegra sin tener esposa? ¿Es posible tener un papá sin haber nacido? ¿Verdad? ¿Es posible tener una esposa sin haberte casado? ¿No? Todas esas cosas son posibles, ¿verdad que no? Pues este señor, ahí con su cara como usted lo ve, acabó de afirmar lo que vimos en el video, que sí, la Biblia dice que Pedro tenía una suegra, pero Pedro no tenía esposa. Pedro no era casado, no tenía esposa. Eso es lo que dice este señor. Y en base a esto, nosotros tenemos miles y miles y miles de personas repitiendo lo que este señor dice. Esto es increíble. ¿Qué sucede? No solamente este señor está trayendo doctrina falsa, y lo vamos a comprobar fácilmente. Quédese conmigo. Si usted quiere saber la verdad, si usted quiere saber lo que dice la escritura y lo que dice Pedro mismo, quédese conmigo. Este señor no solamente está dando falsa doctrina, sino que está haciendo que las personas que escuchan la falsa doctrina la repitan y estén orgullosos de repetir semejante.
¿no? Semejante falsa doctrina, semejantes boberías. Esto es algo insólito. Pero para desmentir a este señor y a todas las personas que creen de esta manera, este es el Señor, para que usted tenga contexto, que dice que María es la madre de Dios y la esposa de Dios también, porque Dios halló gracia y en palabras de él, gracia quiere decir que se enamoró de ella. Las palabras de él, literales. Tengo un video hablando de eso, mostrando el video donde este señor dice exactamente esas mismas palabras, que el Señor halló gracia y que gracia quiere decir que la halló linda, que la halló hermosa y se enamoró de ella y le hizo un hijo. Asimismo, en esas mismas palabras, este Señor lo dice, ese es este Señor. Hmm, Increíble, esto es increíble. Pero de la única manera que estas personas se desmienten no es debatiendo con ellos, porque este Señor lleva a personas que no saben nada. La manera en la que este Señor opera es de esta. Este Señor hace unos debates en su iglesia donde Él es el que tiene completo control. No hay moderación ninguna. Él deja que la persona hable primero sin turno de refutación. Luego Él toma la palabra y se sirve con la cuchara grande, torciendo la escritura sin dejar refutar a la otra parte. Lo que aprovecha Él para torcer toda la escritura y hacerse ver delante de sus fanáticos que pues Él ganó el debate. Esa es la manera que este señor opera. Sé de muchísimos pastores serios que lo han invitado a debatir en foros neutrales y el señor se niega. ¿Por qué será? No, juzgue usted. Pero debatir no es la manera para uno refutar a estas personas. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo que yo estoy hablándole a seres humanos, ¿no? Y si usted es un ser humano, usted tiene un cerebro y usted tiene la capacidad para leer, pensar y entender lo que está leyendo. Por lo tanto, si a usted se le presenta la escritura con la doctrina, con lo que está escrito, y usted no lo acepta, usted no lo entiende, usted tampoco lo va a aceptar o entender, aún haciendo un debate, aún poniendo a este señor en vergüenza. Usted no lo va a entender porque usted ya está en una mente reprobada. Lo que quiere decir que por más que se le traiga la evidencia, no lo va a entender. Es como el Señor dijo. En la parábola del rico, cuando él le dice que deje que él regrese para que le digan, para que él le diga a sus familiares, para que estos crean, que el Señor le dice, tienen a los profetas para que les lleven el mensaje. Si no les creen a los profetas, tampoco le van a creer a una persona que regrese de los muertos. Entiéndase, él hablando de él mismo. Él resucitó y aún así la gente en el día de hoy no cree. Pues eso es exactamente el punto sobre debatir con este señor. Eh, es algo completamente redundante que no va a producir absolutamente nada porque la verdad la tenemos en la escritura. ¿Y qué es lo que dice la escritura? A Primera de Corintios 9:5. Vamos a leer, ¿ok? Vamos a leer lo que está escrito, ¿ok? Si usted tiene un problema con esto que está escrito, usted lléveselo en este caso a Pablo, reclámeselo a Pablo, que fue el que lo dijo. Primera de Corintios 9:5 lee, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Y Cefas? O sea, Pablo está haciendo esta pregunta como que pues ellos tienen derecho a traer a su esposa, ¿no? A una hermana por mujer, a su esposa, como también los otros apóstoles. O sea, los otros apóstoles también tenían sus esposas y los hermanos del Señor. O sea, este texto no solamente nos refuta la falsa doctrina católica de que los apóstoles no eran casados, de que Pedro no era casado, sino que también nos refuta la manera en que tergiversan
los textos diciendo que cuando se refieren a apóstoles o a creyentes son los hermanos del Señor. Cuando son los hermanos, son los miembros de la iglesia, son los hermanos, son los primos. No, aquí está hablando de los hermanos también del Señor. Los apóstoles tenían mujer y los hermanos del Señor, los hijos de María, los hermanos del Señor, también tenían esposa. ¿Y quién? Y Cefas. Míralo aquí. Pablo acaba de confirmar que Pedro tenía su esposa. Primera de Corintios 9:5. Esto es muchísimo después que Jesús sanó a la suegra de Pedro, que es lo que vamos a ver en el próximo texto. ¿Y por qué les traigo esto? Porque el señor Luis Toro dice que la esposa de Pedro había muerto. Asimismo, él asume, porque no hay registro bíblico de que ella murió, pero sí hay registro bíblico de que Cristo la sanó. Y que luego que la sanó, ella le servía a Cristo. Vamos a Mateo 8:14 para desmentir a Luis Toro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. El Señor sanó a la suegra de Pedro, y ésta le servía. Esto fue en Mateo, esto fue mientras Cristo estaba en la tierra en su ministerio. Lo que leímos de Corintios, esto fue Pablo. Ya Pablo era apóstol, lo que quiere decir que ya el Señor no estaba. O sea, Pedro tenía esposa, que eventualmente ella murió, sí, eventualmente murió, pero eso no quiere decir que Pedro no tenía esposa. ¿Entienden, no? Por lo tanto, por eso es que Pedro tenía suegra, porque Pedro era casado. Te están engañando. Si tú eres católico y estás hasta este punto del video, quiero que tú entiendas que te están engañando. Si usted entiende que usted sabe algo que Pablo aquí en Primera de Corintios no sabía, pues usted tendrá su momento de presentarse ante el Señor y usted explicará al Señor por qué Pablo se equivocó. Lo mismo con Mateo. Usted tendrá su momento de explicarle al Señor porque usted entiende que Mateo se equivocó cuando nos relata sobre la sanación de la suegra de Pedro. Y aún más, Pedro no solamente tenía suegra y tenía esposa, Pedro tenía un hijo. Así como usted lo escucha, mi amigo, así mismo como usted lo escucha. Vamos a leer Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ahí está más claro que el agua. El católico te va a tergiversar ese texto porque el católico te va a decir que eso es un hijo espiritual. Eso es lo que el católico te va a querer hacer pensar, pero eso no es lo que dice ahí. Porque para el católico, cuando la Biblia dice, acuérdense siempre de esto, yo le voy a dejar en el enlace, o lo está viendo aquí en la pantalla, la foto del video para que usted lo acceda. El católico te dice que cuando la Biblia dice que Jesús era hijo primogénito, el católico te dice que no, que la palabra primogénito en ese caso no quiere decir el primer hijo de subsecuentes hijos. El católico te dice que cuando la palabra te dice los hermanos, la madre y los hermanos de Jesús están aquí, quiere decir la madre, pero los hermanos quiere decir los primos. O sea, la mamá de Jesús andaba con los primos, no con sus hijos, aunque el relato dice que andaba con sus hijos. Tu madre y tus hermanos están buscándote. Pero no, los hermanos no son hermanos, son primos, son familiares. ¿Están entendiendo? Marcos no es hijo de Pedro, Marcos es un hijo espiritual, un discípulo de Pedro. Eso es lo que te dice el católico. En el caso de Luis Toro, te dice que llena de gracia no quiere decir un favor no merecido, lo que es la palabra gracia, no. Gracia es que se enamoró, que Dios se enamoró. Ven cómo te cambian las palabras para poder justificar su falsa doctrina. Te tienen que cambiar la palabra. Porque si no, no tienen iglesia apóstata, no tienen iglesia, no tienen ningún tipo de doctrina.
La doctrina que esta gente enseña no es la doctrina de los apóstoles. Y por eso es que yo dije al principio del video que si usted no entiende, no procesa, no quiere creer a lo que está escrito, mucho menos usted va a creer por un debate, porque ¿qué es lo que va a pasar en un debate? Se le va a traer esto. Él va a decir, no, hijo es solo un hijo espiritual, aunque no tenga ningún tipo de evidencia, porque no me puede buscar ningún tipo de evidencia en la escritura que nos diga que Marcos es un hijo espiritual, que primogénito quiere decir único hijo, porque la Biblia es clara. Cuando la Biblia habla de hijo primogénito, no habla de hijo primogénito, el primero de subsecuentes hijos. Cuando la Biblia quiere decir hijo único, como en Juan 3:16, dice hijo unigénito. Cuando la palabra dice, habla sobre Jesús en cuanto a ser hijo de Dios, dice hijo unigénito. Cuando la palabra habla de Jesús a ser hijo de María, dice hijo primogénito. Mis amigos, vamos a usar nuestro cerebro. Las palabras tienen significado. Nosotros no podemos andar cambiando las palabras así porque si están como estas personas del arco iris, los de la comunidad del arco iris, del abecedario, que ellos entienden que nacieron hombres, pero ellos entienden que pues, pueden ser mujeres. Están iguales. Mi amigo, usted, de la misma manera que usted no puede alterar su DNA, usted tampoco puede alterar el significado de las palabras. Arriba va a significar toda la vida arriba. No hay manera de que usted me haga pensar a mí que cuando yo le digo vamos a mirar hacia arriba, usted hay alguna manera posible de que podamos decir, no, eso quiere decir que miremos hacia abajo de alguna manera o hacia el lado. No, eso es imposible. No hay manera posible de que usted me diga a mí, volteate a la derecha y yo le quiera hacer pensar a usted que voltearme a la derecha quiere decir voltearme a la izquierda. No hay manera posible porque las palabras tienen significado. Hijo primogénito, primer hijo de subsecuentes. Cristo fue el hijo primogénito de María, lo que quiere decir que vinieron otros hijos de María luego de Cristo. Marcos, mi hijo, os saludan. Quiere decir que Marcos es el hijo de Pedro. Así de sencillo. Así de sencillo. Pedro, la suegra de Pedro, quiere decir que Pedro tenía suegra. 2 más 2 es 4, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! Pues, ¿qué quiere decir? Que Pedro era casado. O sea, no se dejen engañar por estas tergiversaciones. Acuérdense bien claro que la palabra nos dice que el que tergiversa las escrituras es Satanás. La tentación de Cristo en el desierto. ¿Qué fue lo que hizo Satanás todo el tiempo? Tergiversar la escritura. Tírate de esta piedra, tírate de este monte. Está escrito que a sus ángeles mandará. Sí, está escrito, eso es verdad. La palabra lo dice en el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Pero no quiere decir que si usted se tira de una montaña, el Señor va a mandar a alguien. Tergiversó la escritura. Satanás es experto en tergiversar la escritura. Si usted le dicen que primogénito quiere decir unigénito, están tergiversando la escritura. Satanás. Si usted le dicen que Marcos, mi hijo, como dice Pedro, es algún tipo de hijo espiritual, discípulo, ahí no es, eso no es lo que dice, están tergiversando la escritura. Si usted le dicen que los niños hay que bautizarlos, pero Pedro mismo establece y Cristo que el bautismo es para arrepentimiento de pecados, algo que un bebé no puede hacer, diciéndote que Lidia y su casa se bautizaron todos los que estaban en la casa, o sea, poniendo que Lidia y su casa habían bebés, lo que no lo dice, pero ellos se lo imaginan, están tergiversando la Biblia, porque lo que está claro es que el bautismo es para arrepentimiento de pecados. Y si usted tiene cerebro, usted piensa, usted sabe que si usted le habla a un bebé, el bebé no se puede arrepentir porque el bebé no tiene conciencia, no sabe. Por lo tanto, el bautismo no le puede aplicar a un bebé. Usted va a estar toda su vida tratando de hacer que ese bebé se arrepiente y lo que va a recibir es un gugu, gaga o llorar. Eso es lo único que usted va a recibir de ese bebé. Tenemos que usar nuestro cerebro porque para eso Dios nos lo dio. Así que yo espero que este video le haya edificado.
Espero que si estuvo conmigo hasta el video, hasta el final del video, me deje su comentario, su opinión. Y oro pues para que el Señor abra el entendimiento de muchas personas y puedan entender la revelación de lo que tenemos en las Escrituras, que es la palabra de Dios. Gracias por estar conmigo hasta el final. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y los veo en el próximo.